Bilirubin. Bilirubin nosotros lo hemos hablado en 10.000 millones de ocasiones, pero sí hemos hablado del metabolismo. Miren, bilirrubina. Lo primero que tenemos que saber es que bilirrubina es un pigmento amarillento, que es producto del catabolismo de la destrucción del grupo M. El grupo M nosotros podemos encontrarlo en muchas enzimas proteínas, pero más importante y abundante es hemoglobin. Cada vez que un RBC se destruye, esto es lo que pasa. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros hacer una clasificación de acuerdo a las diferentes patologías que pueden causar jaundice. Por ejemplo, ayer cuando estábamos hablando de cánceres en general, mencionamos, o sea, cuando estamos hablando de páncreas y compañía, de que si tenemos un cáncer en la cabeza del páncreas, puede comprimir el conducto colédoco, puede causar éstasis de las vías biliares y impedir el proceso de secreción de la bilis y sus componentes al tracto gastrointestinal. Uno de los componentes de la bilis es bilirrubina. Eventualmente, de manera retrógrada, se comienza a acumular. Eventualmente, las concentraciones del mismo aumentan en sangre y pueden causar jaundice. Jaundice es bilirrubina elevada. ¿Qué pasa? En esta ocasión el problema estaba acá, después del hígado. Jaundice se divide en poshepático, hepático y prehepático. Y cada una de las patologías que están asociadas a los diferentes tipos de jaundice van a requerir que usted tenga la capacidad de organizar esto de tal manera que usted pueda saber dónde está el culprit, si está después o aquí o antes del hígado. Lo que tienen que saber, cada vez que nosotros tenemos, bueno, RBC, tenemos que tener hemoglobin y ya sabemos que la hemoglobina tiene una porción hemo. El hemo también de discusiones pasadas sabemos que luego de que es escindido y liberado del RBC, pueden pasar dos cosas con ella. Una es esta, que es captado por macrófagos para su eliminación. Y la segunda era el binding del hemoglobin a una proteína sérica llamada aptoglobin. Recuerden que habíamos dicho que la aptoglobina era una proteína que se encontraba en la sangre que se unía a los grupos hemoglobina sobre todo para evitar la filtración renal de hemoglobina, porque si bien es cierto, hemoglobina en el RBC se encarga del transporte gaseoso, para los túbulos renales esta sustancia es tóxica. Aptoglobina. Menciono aptoglobina porque es un elemento sumamente importante. Cada vez que usted ve a alguien con ictericia, o sea, hay un aumento del bilirrubin y le reporten aptoglobina baja, eso significa que hay algún proceso hemolítico. Aptoglobin es un indicador de procesos hemolíticos en sangre. Sickle cell disease, por ejemplo, en algún crisis, tiene aptoglobina baja. Cuando se lisan todos esos RBC, que sacan toda esa hemoglobina, se bindea la aptoglobina disminuyendo la concentración, consumiéndola. Lo mismo pasa con malaria.
Lo mismo pasa con glucose phosphate dehydrogenase deficiency, con cualquier patología hemolítica, con la esferocidosis hereditaria. Entonces, haptoglobin es un marcador de hemolysis. Por otra parte, si ustedes ven ictericia y el hemoglobin está bien, perdón, el haptoglobin está bien, busque entonces problema en el hígado, busque problema en las vías biliares. El problema no está en hemolysis. El problema no es con los RBCs. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que los macrófagos captan el grupo hemo y realmente aquí está resumido, pero son dos reacciones. El hemo, en lo primero que se convierte es en biliverdina y posteriormente en bilirrubina. Y eso es a través de un complejo enzimático llamado hemooxigenasa. Importante conocer el intermediario, biliverdina. Algo que es Brzezinski. Mira acá. Todo el mundo ha visto un moretón. Todo el mundo sabe que lo normal es que el moretón, que el moretón comience así. Se vean el punteado de sangre. Lo más normal es que en los próximos días se oscurezca. Lo más normal es que a medida que pasen los días de periferia hacia adentro, comience a aparecer un tinteado verdoso que posteriormente se convierte en una especie de mancha verde y luego desaparezca. Eso que ustedes ven en la progresión de un Bruce es el mismo proceso asociado al desdoblamiento del grupo hemo. Primero, sangre, luego conversión por los macrófagos de los grupos hemos libres en biliverdina. Biliverdina, el nombre lo dice, verde, verde. Posteriormente, la mancha verde se pone medio amarillenta. Eso es concentración de bilirrubina local. Sí. Pero ustedes todo el mundo, mira aquí que se ve. Amarillo, primero se pone verdoso, luego amarilloso. Ahí usted ve todos los stages del proceso. Ahora, ¿qué pasa? Las cosas no se quedan ahí. Porque esto nos permite a nosotros entender el papel que tiene el macrófago en el proceso de eliminación de los grupos G y comprender las diferentes pigmentaciones que vemos en el proceso, de rojo a verde a amarillo. Bilirrubina da un tinte amarillo. De ahí el asunto este con el jaundice, con la ictericia. El tintaje amarillo de mucosas y eh, cartílagos, sobre todo. ¿Qué pasa? Luego de que el macrophage convierte el hemo en bilirrubina, este lo secreta a sangre. En sangre, como es una sustancia liposoluble, hay que unirlo a un transportador, en este caso es albúmina. La albúmina transporta esa bilirrubina al hígado, donde tenemos la UDP transferasa, que se encarga de eso mismo, de transferir residuos de glucurosil para convertir la bilirrubina de indirecta o no conjugada a directa o conjugada.
La diferencia entre una y otra es que esto es una sustancia liposoluble y que el producto de conversión hepática es una sustancia hidrosoluble. Hidrosoluble es igual a fácilmente eliminable. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos la bilirrubina conjugada, esta es vertida a través de los canalículos biliares. ¿Qué sucede? Lo que más comúnmente sucede es que posterior a verterse este contenido en el duodeno, junto con las secreciones biliares, la bilirrubina se transforma en otros componentes. Y esto pasa porque en los intestinos, sobre todo colon, las bacterias gastrointestinales tienen una enzima llamada beta-glucuronidasa. Las beta-glucuronidasas quitan, desconjugan nuevamente a la bilirrubina. Y ya sabemos que lo que le daba las características hidrosolubles fue el proceso de conjugación. Entonces, aquí las bacterias desconjugan y convierten a la bilirrubina conjugada en urobilinógeno. También nosotros sabemos que las sustancias que se encuentran en el sistema gastrointestinal, que son pequeñas y liposolubles, se absorben de manera directa. Por ende, parte de ese urobilinógeno se absorbe a circulación sistémica. Ese 20% que se reabsorbió, 90% vuelve al hígado a conjugarse y luego a secretarse nuevamente a través de la bilis. Y una pequeña porción de este urobilinógeno se elimina a través de riñón. ¿Qué pasa? Este urobilinógeno, cuando entra en contacto con oxígeno, se oxida y se convierte en urobilina, que es lo que le da el color amarillo a la orina. Por otra parte, el 80% remanente del urobilinógeno posteriormente se convierte en estercobilinógeno y luego de que entra en contacto con el oxígeno también se convierte en estercobilina, que es lo que le da la coloración clásica a las heces. Las heces tienen el color característico que tienen, es por el metabolismo de la bilirrubina. Eso es importante porque nosotros vamos a ver entonces que cuando hay algún tipo de problema obstructivo acá, donde no llegan las secreciones biliares a gastrointestinal, eso significa que vamos a ver un cambio de coloración en las heces. Va a pasar algo llamado acolia. Acolia. Ups. Acolia. Right. Más dramático. Acolia. Heces blancas. Heces sin pigmento. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos viendo es que bilirrubina es un producto de desecho, esencialmente. Es un proceso, un producto de desecho. Y literalmente para lo que sirve, como decía un profesor mío, para pintar buco, pintar pipí. Esto tiene implicaciones mayores, como mencioné. Y ahora en adelante, cada vez que usted ve a alguien, ictericia, majacolia, piensa en alguna obstrucción de las vías biliares. Eso es lo que te está diciendo, hey, mira, está tan blanca la S. Significa que no está llegando, no se está formando estercobilina, no está llegando la bilirrubina que se está produciendo en el hígado acá, con la bilis. Hay algo en el trayecto entre hígado a intestino. Hay alguna obstrucción. Por otra parte,
Si decimos que bilirrubina lo que hace es pinta bubú y pinta pipí, entonces podemos entender coluria. ¿Recuerdan de coluria? ¿Se acuerdan cuando hablamos de NPH, Nocturnal Paroxysmal Hemoglobinuria? Que decíamos que una de las características de esta patología era una gente que se iba a acostar bien feliz, tranquilo, se levantaba en la mañana, cuando orinaba, salía la orina oscura, coluria. Pues por supuesto, si tú estás teniendo periodos hemolíticos grandes, parte de ese desecho del producto metabólico de hemoglobina se va a filtrar a través de orina. Por otra parte, si tenemos a alguien con acolia más coluria, no debemos sorprendernos, porque si no está llegando, si no se está eliminando por las heces, se está eliminando por riñón eventualmente. Concentración de productos asociados al metabolismo de la bilirrubina en orina, coluria, color oscuro, o como le llaman, eh, orina Coca-Cola. Entonces, lo más importante de acá es precisamente eso, conocer cuáles son los diferentes elementos de este proceso para cuando le presenten diferentes combinaciones de hallazgos puedan identificar dónde está el problema. Si es antes del hígado, si es en el hígado o después del hígado. Por otra parte, como ya nosotros dividimos la bilirrubina en dos tipos, hablamos de bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada. Estos son cosas que le van a dar, siempre que le hablen de bilirrubina, por si acaso, le van a dar posiblemente la total y la indirecta. Y para usted sacar la directa, lo que tiene que hacer es restar estas dos. Entonces, y lo importante de conocer los tipos también es que eso le puede hablar a usted de dónde está el problema. Si usted está viendo que lo que se está elevando es bilirrubina no conjugada, significa que la razón de eso puede ser dos solamente. Una, o hay un periodo hemolítico donde se está liberando mucho que se está convirtiendo en bilirrubina no conjugada, o que hay algún problema en el hígado donde no se está metabolizando, donde no se está conjugando esa bilirrubina. Regularmente, cuando tú tienes aumento de la bilirrubina conjugada, repito, regularmente es por algún problema obstructivo o por algún problema hepático directo, sobre todo inflamatorio. ¿Tienen alguna pregunta o duda de esto? No. Dame un momentito, por favor.
Pues sí, lo siento. Que había un gran problema, pero ya. Hay vainas que yo no entiendo en este mundo. Cuando hace mucho, ¿verdad? Que a mí me dieron la nota del OIT, todavía no había cerrado reportado el ICFMG. O sea, yo estaba parado con el proceso de la certificación. Cuando yo me contacto con esto, lo primero que me dijeron fue como que mandara una cosa y un request para eso, yo lo hice. No llega nada. Gente que lo mandó después de mí, resolvieron. Me comunico y revisan que hay un mismatch, que ellos tienen un date of birth y que el ICFNG tiene otro, mío. Y yo, como DH, reviso con el ICFNG, está todo bien. Reviso en mi portal de OIT y todo está bien. Entonces yo, ¿cómo así? Ah, que allá por alguna razón que está mal. Y yo, pero ¿dónde allá? Porque yo estoy entrando al portal y no lo veo. Ah, no, que en el sistema de ellos. Y yo, ¿cómo pasó eso? Que ellos no saben. Me parece que ya resolvieron y mandaron la nota. Coño, bueno, chequé ahorita porque está grabando. Pero en fin, pero ya parece que resolvieron eso. En fin, ¿alguna pregunta acá? No, bien, está bien, está bien. Miren, cealolitiasis. Cealolitiasis, como su nombre lo dice, es formación de stones asociado a las glándulas salivales mayores, submandibulares, sublinguales, parotidias, donde tienden a ser más comunes, porque realmente son las más visuales para este asunto, es las asociadas al conducto parotidio, al conducto de de Warting. ¿Qué tienen que saber de cealolitiasis? Cealolitiasis es una condición benigna, relativamente. El problemita que pueden tener es que aparte de dolorosa, pueden obstruir el conducto, causar éstasis y promover infecciones. Si bien es cierto, es algo que puede pasar y ya, hay algunos factores de riesgo. Eh, Dentro de los principales que van a ver que tienen que estar pendientes son, por ejemplo, personas intubadas, que tienen la boca abierta, obviamente. Personas que utilizan anticolinérgicos, donde algunos de sus efectos adversos son secar las mucosas. Pueden ser factores de riesgo. Nuevamente, el problemita mayor con esto es que pueden estar asociados a infección secundariamente. Miren, los tumores. Miren, hay algo que se llama cialoadenosis. Ok. Cialoadenosis. Ah, bueno, miren, aquí se ve la simetría. Tienen que tener un cuidadito cuando ven. Tienen que tener un cuidadito con los tumores de glándulas salivares. Realmente estas son cositas que hay que aprenderse a sí mismo, factores de riesgo, características generales. Ahora bien, sí tienen que tener un cuidado. Cada vez que usted vea agrandamiento, sobre todo de la glándula parótida, estamos hablando de un agrandamiento, no es de inflamación, no es inflamación, es agrandamiento. Si usted topa y duele, su inflamación, busca otra cosa. Ahora, si es solamente agrandamiento, no doloroso, usted puede palpar, se puede tocar, palpar sin ningún dolor, que no hay linfadenopatía tampoco. Regularmente cánceres, usted puede desarrollar linfadenopatía local, también no doloroso.
Entonces, cuando usted ve esto, tiene siempre que descartar cialoadenosis. Cialoadenosis es un enlargement secundario, considerarlo como una especie de hiperplasia hipertrofia de la glándula parotidia. Y regularmente es una condición asociada a disfunción de la misma glándula. Es algo que pasa mucho, por ejemplo, en Sjögren. En Sjögren, donde hay pérdida eh, de las glándulas menores y de manera compensatoria hay una hipertrofia glandular parotidia y podría confundirse con un tumor. ¿Cuál es el detalle? Cialoadenosis regularmente, sobre todo cuando tiene este tipo de causas, suele ser bilateral, pero puede aparecer de manera unilateral. Cada vez que usted ve que un órgano puede tener varios tipos de tumores, o van a tener hallazgos histológicos, o van a tener factores de riesgo para saber cuándo sospechar uno de otro. En el caso de tumores de parótida, nosotros tenemos tres tumores. Como siempre les he dicho, lo más importante inicialmente es identificar el que es más común. Pleomórfica adenoma. Pleomórfica adenoma es sencillamente el más común de todos. ¿Cómo nosotros confirmamos, identificamos? Si usted toma una biopsia o hace excisión de la glándula y hace la tinción histológica y lo que encuentra es tejido. A ver, ¿cómo era que se llamaba esto? Ay, ¿se acuerdan cuando vimos cardiac myxoma? Que vimos el slide y dijimos, miren, todo eso que usted está viendo ahí es tejido conectivo. Algo parecido nosotros vemos acá. Pleomorphic adenoma. Esto. Mira ahí. Normalmente lo que usted debería ver es glándula. Cada vez que usted ve glándula, lo que debería ver es tejido glandular. Ya. Y obviamente, como cualquier otro tejido, te puede encontrar tejido conectivo. Miren acá, todo esto es tejido. Déjame traerlo para acá. Por aquí. Se puede encontrar tejido conectivo, todo esto es tejido conectivo. Y ya todo lo otro es glandular. Miren eso, patrón glandular, todo eso es glándula. Y eso es lo que es la glándula parótida. Ahora, cuando ustedes le muestran un slide y lo que ven es esto, tejido amorfo. Miren acá para que vean la diferencia. Y ven, miren la diferencia. Aquí casi yo técnicamente no veo tejido glandular, lo que veo es mucho tejido conectivo, mucho tejido conectivo, mucho tejido conectivo, mucho tejido conectivo y dos o tres glandulitas de vez en cuando. A diferencia de acá. Cada vez que usted vea el tejido amorfo infiltrado, todos esos punticos son infiltrados, son leucocitos. Todos esos punticos que usted está viendo ahí son leucocitos, no son núcleos, son leucocitos. Tiene que pensar en su pleomórfica adenoma. Y fuera de eso, es el más común. El más común. Está, el más común. Si bien es cierto, es benigno, puede convertirse, puede malignizarse. Por eso cuando se identifica, afuera. Uno de los grandes problemas eh, al hacer abordajes de
parotideectomía es que, aquí, la glándula parótida es atravesada por nervios, mira aquí, nervios, venas, Dios mío, nervios, venas, arterias. Por ende, es una cirugía donde podríamos decir que es bastante riesgosa. Y no es que diga, mira, esto tengo un lado, esto tengo otro, no, es el tejido, los tejidos se encuentran entremezclados. Ahora, cada vez que usted le pongan la historia de una persona que desarrolla enlargement de parótida, descartarse la adenosis. Descartóse la adenosis, sospecha de una vez del más común, la mórfica adenoma. Ahora, en algún momento del desarrollo de la historia, le mencionan pérdida de peso o le mencionan que el tigre fumaba, que había algún factor de riesgo asociado. Entonces, puede considerar tumor de Warthin. Regularmente su problema en tiroides, en parótida va a ser distinguir de si la adenosis, de pleomórfica adenoma o de tumor de Warthin. Dicen que fuma, Warthin. La persona que fuma comienza a tener enlargement. Le dan alguna característica histológica, aunque fume, entonces, y usted ve que en esa característica histológica hay pérdida del patrón glandular y hay aumento del tejido conectivo circundante. ¿Saben? De acalasia ya no habíamos visto per se que era lo que pasaba aquí, ni cómo se veía, pero sí lo habíamos mencionado cuando hablamos de Chagas. Habíamos hablado que Chagas daba tres complicaciones principales: megaesófago, acalasia, megacolon y cardiopatía dilatada, sobre todo. Habíamos mencionado de que la manera en la cual Chagas ocasionaba principalmente en megacolon y megaesófago era por un proceso de molecular mimicry, aclarando de que eran las células del sistema inmunológico que comenzaban a destruir los plexos nerviosos asociados al tejido muscular esofágico y colónico por similitud de algunos componentes neuronales a algunos componentes proteicos del BOC. Eso es importante. Nosotros vamos a comenzar a ver una serie de patologías esofágicas y cada una de ellas va a tener sus características. Hay una imagen que me gusta mucho. A ver, que es como un águila. A ver aquí. Bird's beak sign, acalasia. Ya ustedes saben que cada vez que vean este patrón, dilatación esofágica proximal con una especie de estenosis distal, tienen que pensar en acalasia.
Cuando hablamos de patología esofágica, una de las cosas más importantes va a ser factores de riesgo asociados a otras patologías y el patrón de disfagia. Vamos a ver patrones que van de sólido a líquido, de problemas manejando sólido después líquido, de problemas que son progresivos, intermitentes. Vamos a ver patrones donde es sólido y líquidos, de manera intermitente, de manera progresiva. Cada uno indica a diferentes patologías. Una de las características que también vamos a utilizar acá para diferenciar una de otra, aparte del patrón de historia relacionado a eh, la disfagia, va a ser la manometría. Que no se me olvide, por favor, buscarles un chart que no está aquí en el libro. Que ponen charts de manometría para hacer diagnósticos o diferenciales. Como hemos hablado, cada vez que usted ve una patología que aumente el riesgo de cáncer, eso es importante. Como le dije, la progresión. Primero sólidos. Regularmente lo que van a ver es primero sólidos, como le dije, luego líquidos. Cada vez que usted ve esta progresión, tiene que pensar en cáncer. Hay alguna masa creciendo que no obstruye líquidos inicialmente, pero sí sólidos. Otra cosa que es importante, como le dije, en el mismo proceso de progresión, como describimos acá, es si se presenta de manera progresiva o intermitente, porque vamos a una patología que se llama diffuse esophageal spasm. Por cierto, hay algunas, no es, acalasia no entra en este grupo, pero vamos a ver una serie también de patologías esofágicas que van a ser diferenciales importantes de infarto, porque dan un dolor parecido. De hecho, esta misma, diffuse esophageal spasm. Vamos a ver. Aquí hay muchas cosas. Vamos a comenzar. Vamos a hacer, esto lo vamos a abordar tipo diferenciales generales. Miren, GERD. GERD, ustedes lo van a ver en la sopa. Cada vez que ustedes vean a alguien que tenga pirosis epigástrica, sobre todo posterior a comida, que sienta regurgitación, acidez, mal sabor, como dicen, en el fondo de la boca, piensen en GERD. Importante de GERD, hay que resolver rápido ese problema. Si se cronifica, esófago de Barré, que es metaplasia escamocolumnar, y a su vez esto aumenta el riesgo de adenocarcinoma de esófago. Recuerden que habíamos dicho parte inferior adenocarcinoma, parte superior esquamous cell carcinoma. Riesgos para adenocarcinoma de esófago, GERD es uno de ellos. Obesidad es otro. Por eso mismo, porque causa GERD secundariamente. Es importante. Esto lo vamos a dejar de último. Esofagitis. Ya de hecho habíamos hablado de esto. Cuando estábamos en micro, nosotros hablamos de los diferenciales de esofagitis. Dijimos candidiasis, CMV, herpes. Le busqué las imágenes y le dije, güey, mire, usted ve un tigre, por ejemplo, con HIV que no puede tragar, que le duele cuando traga, y te hace una endoscopía.
y ve vesículas que posteriormente se ulceran, piensa en herpes. Si usted entra, lo que ve son vesículas y o ulceraciones lineales, CMV. Cándida, usted sabe que lo que va a encontrar ahí es su membrana blanca. Les dije, si no le dan ninguno de estos datos, busque asociaciones. Una de las asociaciones más importantes es lo siguiente. Todo paciente con HIV que desarrolla esofagitis por cándida, en el 80-90% de los casos tiene concomitantemente oral thrush. Entonces, una gente que tenga candidiasis oral que comienza a quejarse de disfagia, de problemas con deglutir, es lo primero que usted tiene que pensar en lo que ya hay, porque es muy fácil que por extensión directa se pase de esófago, de boca, perdón, a esófago. Por si acaso. Mm, mm, mm. Dentro de las esofagitis tenemos que agregar una, y es la pill-induced esophagitis. Hay una serie de fármacos, principalmente vamos a tener tres: bisfosfonatos, hierro, potassium chloride. Estos tres fármacos principalmente. Cada vez que usted ve a alguien, principalmente bisfosfonatos, que cuando comienza el tratamiento, poco después de iniciar el tratamiento, desarrolla problemas de glutorio, esofagitis inducido por pills. Les recomiendo que específicamente con en esta patología per se, tengan bastante cuidado, porque a veces pasa desapercibido. Te dicen que que se estaba tomando, lo único que te menciona es que estaban tomando unos antibióticos, terminaron hace un par de días. Están teniendo problemas para deglutir y uno piensa en todo, menos, mira, el fármaco que se estaba tomando le dio esofagitis. O una persona con anemia ferropénica que le dieron hierro, o sea, comenzaron a administrarle hierro y posterior, para el día después, comienza a desarrollar disfagia. Tiene que pensar en pill-induced esophagitis. ¿Por qué ese último caso que dije es importante? Porque tenemos síndrome de Plummer-Vinson. Fíjense, dije, le encontraron anemia ferropénica. Comenzaron a darle hierro. Y posterior al inicio desarrolló dificultad para deglutir. Piensa en pill-induced esophagitis por iron. Plummer-Vinson syndrome. En Plummer-Vinson syndrome es una triada que vamos a encontrar: esophageal webs, esophageal webs, anemia, microcítica hipocrómica, o sea, ferropénica, disfagia. Oh, calor. Esophageal webs. Esos son esophageal webs, que son como remanentes cartilaginosos que se encuentran en esófago. Esto más anemia ferropénica, Plummer-Vinson syndrome. No busque más nada. ¿Qué es lo importante de estos esophageal webs? Naturalmente, cuando la comida pasa por ahí, líquidos pueden causar problemas, semiobstrucciones regularmente, no hay que necesariamente obstruyen, dificultad para deglutir. ¿Qué es interesante e importante saber de estos webs? Que no hay que hacer ningún abordaje quirúrgico. Regularmente, cuando usted da suplemento de hierro, desaparecen los esophageal webs.
Fíjense, cuando hablamos de Plummer-Vinson dije, esophageal webs, anemia ferropénica, disfagia, todo junto. En Pill-Induced Esophagitis por Iron era anemia ferropénica, se dio tratamiento y luego se desarrolló la disfagia. La sucesión de eventos es importante. Al final usted tiene casi lo mismo, pero la sucesión en la que se presentaron los síntomas determina que sea una patología sobre otra. Por otra parte, bueno, de hecho, miren, voy a usar este mismo. Esophageal webs. Asimismo, como ustedes están viendo este hallazgo radiográfico es un barium swallow y X-ray, o sea, material de contraste y luego X-ray. Ustedes van a ver esto. Ahí donde está el esophageal web. ¿Qué cuidado tienen que tener con esto? La historia es importante, como siempre. Porque si usted encuentra este hallazgo y lo que hay es historia de reflujo gastroesofágico, de ingestión por cáustico, ya sea por intento de suicidio o sin querer, por error, o cualquier patología que haya estado asociado con un daño a esófago, puede considerar stricture. Diferencia en Plummer-Vinson syndrome, tú lo que vas a tener, como mencionamos, la triada y ya. Esophageal stricture, historia de algún daño esofágico. Piensa hasta, qué sé yo, póngase creativo, instrumentación, pero regularmente son eventos fáciles de identificar. Pero repito, el problema con esófago es que todo da lo mismo, pero la historia es diferente. Entonces, esto. Miren, Mallory Wise versus Boerhaave. Oigan bien, oigan bien. Boerhaave versus Mallory Wise. Son dos espectros de la misma patología y causa parecida. Versus Boerhaave. Parece que no me la van a poner tan fácil. Bueno, vamos a comenzar con Mallory Wise. Oigan bien. Mallory Wise. Mallory Wise es un rompimiento longitudinal y superficial del esófago. ¿Qué pasa secundario a vómitos recurrentes? Ahí. Son tears, son rasgaduras superficiales. ¿Cuál es el detalle? Cada vez que ustedes vean, lo clásico es, con lo que pasa esto es, uno, embarazadas que están teniendo hiperemesis grave, que dice que comenzaron a vomitar, que tienen 2 horas vomitando, y que en el último vómito vieron sangre. Piense de una vez en un síndrome de Mallory-Weiss. Está vomitando, vio sangre. Importante que como son rasgaduras superficiales, no hay que dar tratamiento. O sea, obviamente da algo para la náusea, para impedir las arcadas. Pero ya, no hay que hacer más nada. No hay que hacer cirugía, no hay que hacer ni siquiera endoscopía para eso. Síndrome de Boerhaave es cuando la ruptura del esófago es, perdón, no sé si lo dije, embarazadas, bulimia o anorexia en el cual se inducen vómitos, alcohólicos, alguien que haya sufrido de una intoxicación alimentaria,
El punto es que está vomitando. Vomitando en uno de los vómitos de sangre y ya, pero no hay un dolor prominente, es un sangrado leve, no es profuso, no parece melena, nada de eso. Piensa en Mallory Wise. Ahora, por otro lado, tenemos Borehave. Borehave es un rompimiento total del esófago que puede dar por la misma causa. Míralo ahí. Ah, pero mira, contra, le estaba ahí esa imagen porque no me fijé. Mallory Wise, como le dije, mira, un tigre. Ah, chula esa imagen. Ruptura longitudinal, Borehave, ruptura completa de esófago. ¿Qué pasa? Aquí, así como en vías respiratorias, en vías gastrointestinales, nosotros podemos tener aire. Si se rompe el esófago completo, nosotros vamos a ver varias cosas. Lo primero es que el material, ya sea gástrico o lo que usted trague, puede entonces filtrarse a mediastino. Lo segundo es que también el aire, que está normalmente en vía gastrointestinal, puede filtrarse a mediastino. En Borehave usted va a encontrar esto. Esos puntos que ustedes están viendo acá es aire en cavidad mediastina, neumomediastino. Por supuesto, de manera secundaria, eso le va a dar diferentes hallazgos. Vamos a ver si encuentro esto. Yo creo que con esto lo podemos hacer. Miren, hay algo que se llama signo de Hamann. Eso es en Borehave. Si no me recuerdo, así es que se escribe. Hamann sign. Hamann sign es como un crunch que se escucha cada vez que el corazón late. Y ese crunch se da cuando el corazón se mueve y choca con el pericardio, que se encuentra un poquito más lejos. O sea, como se crea un espacio por aire entre pericardio y corazón, pues cuando late y el corazón choca con el pericardio, da este tipo de sonidos. Hamann sign, hallazgos de aire en cavidad pericárdica, historia de vómito recurrente, Borehave. Complicación, mediastinitis. Parece que Borges está un poquito más para adelante, pero quería hacer la diferencia ahí mismo para no broma mucho. A la cuenta. Mallory Wise, ya está. Ah, míralo aquí. Ya está. Esto ya hablamos. Eosinofilia, lo tengo aquí. Varices esofágicas. Yo creo que cuando hablamos de hepatopatía le busqué esto y les dije, causa más común de muerte de pacientes cirróticos es bleeding de varices esofágicas.
por si acaso, cada vez que le presenten algún caso de alguien que esté teniendo sangrado por varices, sabes que es un hepatópata, eh, cada vez que le presenten el caso de algún hepatópata que desarrolle sangrado gastrointestinal alto, vomitando sangre, melena, tiene que pensar pues en varicose bleeding. Una de las cosas que le van a preguntar es, ¿qué es lo primero que se hace cuando usted ve este tipo de sangrado? Lo primero que se hace cuando alguien está teniendo cualquier tipo de bleeding, no solamente este por si acaso, pero un bleeding profuso, es poner dos large bore catéteres con salino. Eso es lo primero que se hace para cuidar el hemodynamic stability. Segundo, tratar de ligar las varices, esa es una. Y lo otro es administrar octreótido. Octreótido ya sabemos que es un análogo de somatostatina. Somatostatina, en resumen, lo que vimos es que es un inhibidor de todo. En el sistema gastrointestinal hay algún grupo de células que se llaman células de la APU, derivado de la cresta neural, y este conjunto de células se encuentran distribuidos en todo el lining gastrointestinal. Este grupo de células secretan una serie de sustancias vasodilatadoras. Cuando tú das octreótido, tú bloqueas estas señales vasodilatadoras y eso ayuda a disminuir el sangrado. Eso es importante. Pero lo primero, como le dije, para que no lo vayan a comer el gancho de que hay una endoscopía de emergencia, lo primero que se hace es doble canalización. Se lo van a preguntar. Van a poner A, fluids. B, endoscopía y ligación de varios. ¿A ligar? No, para que no caigan en el gancho. Ya. Mm, mm. Miren, hay algo que es importante. Cuando nosotros tenemos medio neumomediastino, que puede pasar con otras patologías, no solamente con perforación de esófago, eh, hay algo que se llama subcutaneous emphysema. Subcutaneous emphysema es que cuando usted toca la piel, se siente como el papel de envolver la cosa, el bubble paper, el bubble wrap paper. Siente como esto. Cuando le dicen crepitaciones al tocar el mediastino, piense en subcutaneous emphysema. Déjame ver. Escleroderma, eso lo podemos hablar en dermato. Ya. Lo otro que tienen que considerar, miren, por si acaso. Aparte, Boerhaave, ya ustedes saben que eso es vómito más ruptura. Es solamente eso. La otra causa común que van a ver es instrumentación. Cada vez que ustedes ven una gente que le hicieron una endoscopía y que el próximo día tuvo una hemorragia, melena, que está vomitando sangre o que le está dando fiebre, una infección, que tiene crepitaciones mediastínicas, piense en que cuando le hicieron la endoscopía le llevan a un lado y no se dieron cuenta. Después todo lo otro es un likely. Miren, diffuse esophageal spasm, que le mencioné hace un momento. Lo primero que van a ver es, tienen que tener cuidado.
Porque el dolor, primero, son dolores intermitentes en epigastrio, muy parecidos a angina, infarto. De ahora en adelante, era corkscrew X-ray. Cada vez que usted ve a alguien con infarto, nada más para cuidarse en salud, piense en diffuse esophageal spasm. Como ustedes pueden ver, literalmente eso es lo que estamos viendo aquí, que no hay una coordinación en la peristalsia esofágica, que diferentes segmentos no rítmicamente se contraen, más bien otros se dilatan. Corkscrew appearance. Segundo, son momentos episódicos. Eso es como cuando se te coge la batata, que dicen, los calves. Literal así mismo. Pasa en cualquier momento y cuando pasa, molesta, duele, se va solito y que como que no pasó. Ahora en adelante, como le dije, cada vez que ustedes vean a alguien con una angina regalada severa o infarto, nada más, como le dije, para que usted se cure en salud, considere diffuse esophageal spasm. Si usted ve a alguien que está teniendo supuesta angina estable, inestable o infarto, y le hace un EKG y está normal, y le hacen encima y está normal, considere diffuse esophageal spasm. Especialmente, si hay historia de repetición, o sea, de que es algo intermitente. Otra cosa que tienen que tener cuidadito con diffuse esophageal spasm es que se trata con nitratos, relajadores musculares. Entonces, usted ve una angina salvaje, o como le dije, un infarto, like episode, que mejora con nitratos, pero no hay hallazgos electrocardiográficos, no hay enzima, diffuse esophageal spasm. No se deje confundir. Te lo van a poner como un infarto, te le van a decir que le dieron nitrato. ¿Qué mejoró el dolor? Pero nada que ver no tiene nada que ver con corazón, por si acaso. Eosinophilic esophagitis. Oigan bien. Eosinophilic esophagitis es un diagnóstico de los que hay que buscar. Cada vez que usted ve a alguien que desarrolla disfagia, o sea, problemas, dolor al desglutir, y no ha consumido ningún medicamento recientemente, no ha consumido ni tetraciclina, ni potassium chloride, ni iron, ni tetraciclina, creo que lo dije, ni NSAIDs, ni bisfosfonatos, que no ha tenido ningún tipo de nada, literal, nada, no ha tenido una exposición a algo, no ha tenido intoxicación no, burns esofágico por cáustico, no ha tenido instrumentalización. Ah, ¿usted sabe lo que es nada? Nada. Considere entonces automáticamente, vean ese patrón, eosinophilic esophagitis. Lo más importante de eosinophilic esophagitis es dos cosas. Bueno, tres si consideramos esto. Historia de nada. Uno, atopia. Asmático, que le da alergia, que le dio, que tiene dermatitis atópica. Hay atopia. Lo otro es que cuando hacemos una endoscopía, vemos algo llamado traquealización esofágica. Esto es traquealización esofágica. Esto.
No me lo confundan con Plummer-Vinson, que son esos phageal webs. Esto es que cuando usted entra, literal, parece más traque que esófago. El esófago no tiene estos rings normalmente. Usted ve esto, disfagia, ninguna exposición de riesgo. Eosinophilic esophagitis. Le dije atopia, asma. Bueno, mire aquí. Tiene que sea bien. Aquí se ve más o menos bien. Si encontramos un... míralo aquí. Ya están viendo eso. Ahí lo veo bien. ¿Cómo usted podría confirmar una biopsia? Usted agarra, ve aunque pueden considerar la traquealización esofágica como patognomónica. Miren ahí, ustedes están viendo este... Miren, es un sinófilo, 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 sinófilo. Toda esta célula que se nota que el citoplasma es diferente, es eosinófilo. Eosinófilo, sinófilo, sinófilo. Eso es lo que ustedes van a encontrar en eosinophilic esophagitis. Lo más importante, nuevamente, historia de atopia, traquealización esofágica, hallazgos histológicos. Es importante que sepan que regularmente es por alergia a algo regularmente asociado a comida. Entonces hay que revisar qué es lo que está comiendo para identificar el culprit. Como le dije, es un diagnóstico con el que tienen que tener cuidado. Tienen que buscarlo. Yo creo que ya. Creo. Mm, 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 mm. Sí, eso es lo más importante. Esto, como le dije, vamos a hablarlo en piel, porque si hablamos de cleroderma y nos vamos con todo. El otro que me faltaba era el manómetro. Esophageal, manometry, chart. Era esta imagen es oro. Oro porque le van a presentar preguntas con esto. Y no está en el libro. En el libro, esto es importante. A veces te ponen la historia de disfagia y en vez de darte síntomas, historia y demás, lo que te presentan es manometría. Lo importante que vean acá es que puedan, miren, esto no, faringe, eso no se incluye, solamente esto, esófago. Lo más importante que vean acá es cómo es que normalmente se ve el patrón de contracción del esófago. Regularmente es así, rítmico. Comienza a contraerse aquí, después aquí, después aquí, después aquí, y así. Y a medida que se contraen los segmentos superiores,
Se relaja el segmento inferior, permitiendo el paso de comida. Es stepwise. Primero te contraes tú, luego tú, luego tú, luego tú. Hay orden. Cloroderma nuevamente, vamos a hablar de eso en, ¿cómo es? En dermato. Pero aquí podemos ver más o menos qué es lo que pasa. Miren la diferencia entre normal y escleroderma. Primero es el esfínter esofágico inferior, o sea, lo que conecta aquí, el esófago, lo que normalmente cierra para no permitir reflujo, tiene un tono disminuido. Tono disminuido, ya ustedes saben que escleroderma entonces es un factor de riesgo para GERD. Segundo, estamos viendo que la contracción de los segmentos inferiores es menor de lo normal. Por ende, si no podemos contraer el esófago de manera adecuada, no podemos mover la comida pues, de manera adecuada. Disfagia, lo que es escleroderma. Y vamos a ver en dermato que escleroderma es una patología que puede ser localizada sistémica, que está basada en depósitos de colágeno en diferentes tejidos. Aquí nosotros, en esclerodermia esófago, sustituimos el tejido fibroso, muscular con tejido fibroso. El tejido fibroso no es contráctil. Por eso estamos viendo acá que no hay un aumento de la manometría. No aumenta la presión del lumen esofágico. No hay contracción. Acalasia. Lo primero que vamos a ver nuevamente es el esfínter esofágico inferior. ¿Cómo está? Aumentado de presión cuando lo comparamos con lo normal. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un distal stricture. Uy, ¿qué pasó aquí? Bird's Beak X-ray. Mírenlo acá. Recuerden que hay una estenosis distal. Cuando tú tratas de meter el manómetro para atrás, ya está contraído antes de tu entrada. Entonces, cuando haces la lectura, sale alta. Lo otro, ¿qué estamos viendo acá? Los segmentos inferiores del esófago tienen menos capacidad de generar presiones aumentadas que el esófago normal. Y obviamente está dilatado. Piensen en miocardiopatía dilatada, problema de contracción. Tú puedes contener mucho, pero contraerte poco. Y eso es lo que estamos viendo acá. Contracción menor, contracción pobre. Se queda la comida de camino. Entonces, al tener un stricture distal, tú no puedes contraer esto acá de manera adecuada y hay un impedimento más adelante. Diffuse esophageal espasm. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Absolutamente lo mismo que dice el nombre. Una serie de contracciones no rítmicas y sin un propósito adecuado. Aquí nosotros vemos una progresión. Aquí lo que era. Esto no es importante para nosotros. No es importante. Entonces, las manometrías son importantes. Entender los charts son importantes. Le dije, le van a poner preguntas bien pendejas. ¿Dónde? Le van a poner una gente con disfagia. No le van a decir literalmente absolutamente nada. Y lo que le van a presentar es una manometría. Y con solamente usted ver el patrón de contracción esofágica,
debe tener una idea clara de qué es lo que puede estar pasando. Por si acaso, cuando hacen manometría, pueden ver la actividad básica del esófago o pueden provocarla con estímulos con electrodos. Si la actividad básica, o sea, de base del esófago, está deprimida, o sea, las presiones están bajas, pero luego de aplicar un estímulo a través de un electrodo se normalizan, piensen en algún problema de, de conducción nerviosa. ¿Alguna pregunta o duda de acá o de los diferenciales aquí? No. No se pasa nada. No hay dudas, preguntas. De esto ya yo le hablé, que son los diferentes factores de riesgo y tipo de cáncer, dependiendo de los segmentos esofágicos. Esófago de Barré. También hemos hablado de esófago de Barré, me parece que fue en patológica. Ya nosotros sabemos que esto es un ejemplo de metaplasia, donde aquí normalmente nosotros tenemos un transition zone entre dos epitelios, que es el esofágico y que es un epitelio escamoso, no queratinizado, estratificado, que es el del esófago, y un columnar, que es el del estómago. Habíamos dicho que cuando esta zona constantemente está recibiendo reflujo, el tejido circundante sufre metaplasia para adaptarse, porque el tejido esofágico no es resistente, pero no está diseñado para manejar pH bajo, a diferencia del estomacal. Entonces pueden verlo como una invasión del tejido estomacal hacia el tejido esofágico. El detalle que realmente no es una invasión, sino un cambio del tipo de célula en los segmentos esofágicos inferiores. Importante, metaplasia que no se corrige lleva cáncer. Como estamos hablando de cáncer del segmento inferior, adenocarcinoma. ¿Qué es importante que sepan? Esto que ustedes están viendo aquí son células, lo que le llaman células caliciformes. Células caliciformes lo vemos en colon, respiratorio, estómago, duodeno, donde quiera que haya glándula secretora. Ahora, en esófago definitivamente eso no va. En esófago lo que vemos es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Automáticamente usted ve que tomaron una biopsia acá y ve patrón glandular, célula caliciforme, piensa en su esófago de Barré. Importante que regularmente el esófago de Barré, cuando usted da tratamiento para que remite. Como le dije, ya esto lo he comentado con ustedes, los diferentes tipos de cáncer y la diferencia en los factores de riesgo asociados, dependiendo de si son segmentos superiores o inferiores. Un consejo, cuando le pregunten por algún factor de riesgo de algún cáncer y usted no sepa, fumar. Aumenta el riesgo de todos los cánceres habidos por haber. De boca, ano, cuello, todo, páncreas, renal, urinario. Qué bueno que no fuma, por lo menos. ¿Qué es lo que le iba a decir? Tiene que ver con esto. Sí. Recuerden que cuando tenemos cáncer, vamos a poner aquí un esófago, entre comillas, y vamos a poner aquí un cáncer. A medida que el cáncer va creciendo,
va pues obstruyendo el lumen. Lo primero que se ve afectado, obviamente, son los sólidos. A medida que crece el cáncer, más difícil se hace tragar sólidos. Cada vez que usted ve a alguien con disfagia, más pérdida de peso, más problemas progresivos de devolución de sólidos, piensa en cáncer de esófago. Es común que los pacientes, las personas que tienen cáncer de esófago, eventualmente hagan un transition a dieta líquida. Ahora, a medida que la masa sigue expandiendo, su tamaño puede causar también problemas con la ingestión de líquidos. Miren la progresión. En diffuse esophageal spasm aparecen los dos y son episódicas. Un día tú lo tienes, un día no lo tienes. En un momento determinado. Y están asociados a dolor. Aquí es progresivo. Progresivo. Miren, gastritis. Gastritis es importante porque hay varias causas. Están las agudas y crónicas. ¿Qué es lo más importante que sepan? Diferenciar los diferentes tipos de acute gastritis. La causa más común es el uso de NSAIDs. NSAIDs induced gastritis. Cada vez que ustedes vean que le dicen que alguien tiene reumatoid arthritis, osteoartritis, cualquier gout, cualquier patología que requiere la administración periódica, constante de NSAIDs, y desarrolla algún tipo de malestar estomacal, piense en gastritis inducida por NSAIDs. Tienen que complicarse la vida. No es necesario. Ahora, hay dos circunstancias que son importantes. Están las úlceras de Cushing y están las úlceras de Curling. Cushing. Cada vez que nosotros tenemos una patología donde curse con un aumento de la presión intracraneana, regularmente eso se traduce a una estimulación constante del nervio vago. El nervio vago, no sé si se dieron cuenta, pero aquí, nervio vago, acetilcolina. Lo que pasa con el nervio vago es que él normalmente tiene varios efectos gastrointestinales. Ahora, el más prominente es el siguiente. Cuando tú tienes activación del vago, tú inhibes la liberación de somatostatina y promueves la liberación de gastrina. Significa que, como decía, personas que tienen patologías que cursan con aumento de la presión intracraneana tienen una estimulación tónica, o sea, constante del vago. Eso va a causar inhibición de somatostatina y aumento de gastrina. Y ya nosotros sabemos que gastrina va a promover la liberación de histamina y en conjunto ambas van a promover la liberación de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, nosotros normalmente en el estómago tenemos mecanismos de control, secreción de bicarbonato, secreción de moco. ¿Qué pasa? Esto solamente protege por periodos de tiempo. Cuando usted tiene constantemente secreción de ácido gástrico, estas barreras pierden efectividad. Y así como el ácido clorhídrico digiere comida, así no puede digerir a nosotros. Entonces comienza a lastimar mucosa, que puede ulcerarse. Úlceras sangran. Lesiones, aunque sean difusas, sangran. Puede encontrar melena. Todo paciente que curse con alguna patología donde hay aumento de presión intracraneana, PPI profiláctico, proton pump inhibitors. Por otro lado,
La secreción de bicarbonato y de moco estomacal es un proceso totalmente dependiente de una buena circulación. Curling ulcers. Pacientes que han tenido quemaduras extensas están en riesgo de deshidratación. Deshidratación causa hypertension. Cuando tú tienes hipotensión, así como vimos en los watershed areas, las áreas que son peores perfundidas o que hay consideración alrededor del mecanismo de perfusión son las mayormente afectados. Uno de los tejidos mayormente afectados, estómago. Usted no tiene una correcta irrigación, ¿de dónde saca el bicarbonato? Se saca de la sangre. Entonces, personas que tienen quemaduras extensas están en riesgo de desarrollar úlceras estomacales secundario a deshidratación y a la disminución de la perfusión de la mucosa gástrica. Por ende, hay que asegurarse de que tengan una hidratación adecuada. Más adelante vamos a hablar de la fórmula de Parkland. Y hay que administrar el PPI profiláctico. Aunque no hablamos de la fórmula de Parkland. No me acuerdo. Bueno, pero Parkland es 4 mililitros por total burning surface area, o sea, la cantidad, ajá, total burning surface area, sí. La cantidad total de cuerpo, o sea, la superficie corporal, el porcentaje de superficie corporal que fue afectada por los burns por peso en kilogramos. Eso te va a dar un número y el número que te da significa que tú tienes que dar la mitad de ese número en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Esta es la fórmula de Parkland. A veces le preguntan como qué cantidad de fluido o qué esquema de fluido hay que darle a alguien que tiene quemaduras extensas. Y ya tú saben que aparte de esto, tienen que tener cuidado, o sea, tienen que cuidar de hidratación y dar PPI profiláctico. No se pueden sorprender, me han dicho, es un paciente, alguien con extensive burns, desarrolla hematemesis, desarrolla secundariamente melena. Es importante. Preguntas. Miren, H. pylori, nosotros hemos hablado de eso, que aumenta el riesgo de diferentes enfermedades. Ya habíamos hablado de que se encontraba situado específicamente en antro, que ahí es donde se hace la biopsia para diagnosticar. Y lo otro es pernicious anemia. Pernicious anemia que causa, eso le llaman atrophic gastritis. Le llaman. Miren, Menetrier disease. Menetrier disease es simplemente un aumento de los folds estomacales. No me recuerdo, le llaman. Mierda, Menetrier. Míralo ahí. Hay un aumento, un engrosamiento de los folds gástricos. Me parece que le llaman coloquialmente como estómago de melón. Aquí los folds se vuelven prominentes. Me parece una gross pathology. Mira, que se ven bien en el CT. Bien importante. Nada, regularmente lo que van a encontrar es
pérdida de apetito, bueno, como si fuera cáncer gástrico light, porque al final, cuando crecen estos folds, ejercen un efecto masa. Bajo peso, o sea, bajan de peso, malnutrición, porque cada vez que comen, como ya tienen la mitad del estómago lleno con los folds, fácilmente vomitan, le da náusea. Regularmente hay una serie de patologías gastrointestinales que se llaman, ¿cómo era que se llamaban? Eh, protein loss enteropathy, enteropatía que causa pérdida de proteínas. Una de esas patologías es Menetrier. Aunque se alimenten de manera adecuada, teóricamente hablando, secundaria a los cambios estructurales que pasan por la patología, hay una constante pérdida de proteínas en el sistema gastrointestinal. Y ya ustedes saben, disminución de presión colidosmótica, edema y compañía. Menetrier es una de ellas. Una patología fácilmente identificable, porque eso es lo que usted va a buscar. Un sitio con unos folds súper arrugados. Como hemos hablado, eso probablemente sea lo más importante. Como le dije, esto de protein loss enteropathy, eso es un espectro de patología, no solamente Menetrier, por si acaso. Miren, gastric cancer se divide en dos grandes grupos. Déjame ver algo. Antes estamos acabando de esto. Bien. Miren, gastric cancer se divide en dos grandes grupos. Se divide en intestinal, se divide en difuso. La manera rápida de darse cuenta es, o sea, de distinguir uno de otro es o la causa asociada o el patrón histológico. Usted ve, toma un slide, una biopsia gástrica y lo que ve es intestino, pues por eso que le llevo así. Me voy a morir. Como hemos hablado, factores de riesgo son demasiados importantes. Demasiado importantes. Cada vez que vemos ubicaciones, le digo lo mismo en úlceras gástricas, es importante. Fíjense que el cáncer de tipo intestinal sale bastante, según lo que vamos a acabar. Una de las ubicaciones más comunes es en curvatura menor de estómago. Cuando hablamos de úlceras, aunque mañana vamos a hablar un poquito más de eso, a profundizar, vimos que un lugar común para úlceras gástricas es curvatura menor. Por esta razón es que cada vez que se encuentra, miren, las úlceras se dividen en dos grandes grupos, se dividen en malignas y en benignas. Todas las úlceras gástricas son consideradas malignas porque el cáncer de estómago parece una úlcera inicialmente. Pero todas las úlceras que se encuentren en gastro, o sea, en estómago, reciben biopsia para descartar cáncer. Las benignas son todas aquellas que suceden después de estómago, porque no están asociados a malignidad o no es importante descartar malignidad. Eso es importante. Factores de riesgo importantes. Tipo difuso. Lo más importante que ustedes van a ver en diffuse type cancer son dos cosas. Signet cells. Con signet ring. Okay. Signet ring, tipo anillo de graduación. Miren el shape. Vamos a complicar a life. Se ve bien, de hecho, pero... Mira acá, el anillo, la partecita de arriba. Aquí, anillo
la partecita de arriba. Anillo, la partecita de arriba. Anillo, la partecita de arriba. Anillo, la partecita de arriba. Signet cell. Una masa en el estómago, le hacen histología y encuentran esto. Aquí se ve bien, de hecho. Signet cell. Piense de una vez en su diffuse type. Importante. Hay otra cosa, otro hallazgo que es linitis plástica. Se parece un gross pathology. Ajá. Se ve bien. Míralo aquí. Linitis plástica. Miren ahí, qué bien se ve. Linitis plástica es literal como que el surface, el surface gástrico cambia cómo se ve. Le da una consistencia gruesa, dura, y a la palpación es rubbery. O sea, como gomosa sería la palabra. O sea, esas características importantes. Lo otro, miren, hay dos cosas que nos interesan. Esto es sencillamente saberse los diferentes tipos de metástasis que ustedes pueden encontrar, los diferentes tipos de ganglios, el nombre y la ubicación que reciben. Lo otro que es bien importante es que conozcan un síndrome paraneoplásico asociado a cáncer gástrico, y es el signo Lesser-Trellat sign. Oigan bien, en dermato nosotros vamos a hablar de seborrea keratosis. Es esto. Son lesiones en piel que se caracterizan por parecer, le llaman Stuck-on lesions, como si hubiesen puesto, como si hubiesen pegado una pelotica de sebo dentro de la piel. Cada vez que ustedes vean que una gente está bien, feliz, tranquila en su vida, como que no ha pasado, y de un momento a otro se llena de seborrea keratosis, busque su cáncer gastrointestinal principalmente, signo de Lesser-Trellat. Ya nuevamente los otros son, como le dije, medios de metástasis. El de Krukenberg es bien importante. Cada vez que usted ve una mujer con pérdida de peso, problemas, náuseas, early society, y posteriormente comienza a desarrollar una masa abdominal, distensión abdominal, dolores en flancos o área pélvica, busque su tumor de Krukenberg. Es una metástasis de cáncer gástrico a ovarios. Ya los otros, eso es clásico. Son clásicos. Ya. Lo más importante sería, en este caso, la historia. Mujer, early society, disminución de peso, vómito frecuente. Que no se le olvide el link. ¿Qué es lo que había aquí? Sí, eso es muy importante. Pues sí. Preguntas, dudas, menores. Ahora sí puedo chequear esto.